La millonaria nunca notó al conserje, hasta que su hija lo abrazó y algo en su corazón cambió para siempre. «Señora Mendoza». Carmen corrió por el pasillo con los tacones resonando contra el mármol. «¡Su hija!». Isabela levantó la vista de su laptop. El corazón se le aceleró al ver la expresión de pánico en el rostro de su asistente. «¿Qué pasó con Sofía?». Se puso de pie de inmediato, derribando su taza de café. «La encontré llorando en el pasillo del piso 12. Dice que unos niños del despacho de contadores se burlaron de ella porque no tiene papá». Isabela sintió una punzada en el pecho. Llevaba 2 años evitando este momento, esperando que Sofía fuera demasiado pequeña para entender su situación familiar. «¿Dónde está ahora?». «Con el conserje de la noche». Él la consoló. Isabela frunció el ceño. Era pasadas las 8 de la noche. La mayoría del personal ya se había ido. No recordaba haber visto al conserje nocturno más que de pasada. Bajaron en el elevador hasta el piso 12, donde Isabela esperaba encontrar a su hija hecha un mar de lágrimas. En cambio, se topó con una escena que la dejó sin palabras. Sofía estaba sentada en el suelo, junto a un hombre de unos 30 y tantos años, vestido con el uniforme verde del servicio de limpieza. Tenían papeles esparcidos alrededor, y ambos se reían mientras doblaban aviones de papel. «Mira, Sophie, este se llama el Cóndor de los Andes», decía el hombre con un acento colombiano suave. «En mi país vuelan muy alto, hasta tocar las nubes». «¿En serio?». Los ojos de Sofía brillaban de emoción. «¿Y tú los has visto?». «Claro que sí, pequeña. Cuando era niño mi abuelo me llevaba a las montañas y...». «Sofía», interrumpió Isabela, su voz más cortante de lo que pretendía. Ambos levantaron la vista. El hombre se puso de pie inmediatamente, con una elegancia natural que contrastaba con su uniforme de trabajo. «Señora Mendoza», dijo con respeto pero sin servilismo, «soy Mateo Restrepo, del servicio nocturno. Su hija estaba un poco triste, pero ya está mejor. ¿Verdad, Sophie?». Sofía asintió aferrándose al avión de papel como si fuera un tesoro. «Mami, mira lo que me enseñó Mateo. Es un cóndor que vuela hasta el cielo donde está papi». Isabela sintió un nudo en la garganta. Llevaba meses evitando hablar de Diego con Sofía, y este extraño había logrado que su hija hablara del tema con naturalidad. «Gracias», murmuró incómoda. «Sofía, recoge tus cosas, es hora de irnos». «Pero mami, Mateo me iba a contar sobre los colibríes que viven en las flores». «Será para otra ocasión», Mateo le sonrió a la niña. «Los colibríes van a estar ahí cuando regreses». Isabela observó cómo él ayudaba a Sofía a recoger sus útiles escolares con cuidado paternal. Había algo en sus gestos, en la forma como se dirigía a su hija, que la inquietaba y la tranquilizaba a la vez. «¿Desde cuándo trabajas aquí?», preguntó mientras esperaban el elevador. «3 meses, señora. Turno nocturno, de 8 a 6 de la mañana». «¿Y cómo es que mi hija te conoce?». Mateo intercambió una mirada con Sofía como si compartieran un secreto. «A veces la pequeña se queda despierta mientras usted trabaja hasta tarde. Nos hemos topado un par de veces en los pasillos». Isabela se dio cuenta de que había estado tan absorta en sus juntas y reportes que no sabía cómo pasaba las tardes su propia hija. Un sentimiento de culpa la invadió. En el elevador, Sofía le susurró a Mateo: «Mañana me vas a enseñar a hacer el colibrí de papel, si tu mami está de acuerdo». Isabela iba a negarse automáticamente, pero algo en la expresión esperanzada de Sofía la detuvo. Hacía mucho que no veía a su hija tan animada. «Ya veremos», fue todo lo que logró decir. Las siguientes semanas, Isabela intentó salir más temprano de la oficina, pero las demandas de su empresa tecnológica eran implacables. Mendoza Tech estaba en medio de una expansión a Sudamérica, y como CEO no podía delegar las decisiones más importantes. Una noche de viernes, mientras revisaba contratos en su oficina, se dio cuenta de que eran casi las 11. Carmen ya se había ido, y el edificio estaba prácticamente vacío. Salió de su oficina para buscar a Sofía, y la encontró en la sala de espera. Pero no estaba sola. Mateo estaba ahí, sentado en el suelo junto a ella, ambos rodeados de libros. Y el patito feo se dio cuenta de que era diferente a sus hermanos. Leía Mateo con una voz que convertía el cuento en una melodía.
Sofía tenía los párpados pesados, luchando contra el sueño. «Mateo», murmuró, «¿tú crees que mi papi me puede ver desde el cielo?» Isabela se quedó paralizada detrás de la puerta de cristal. «Estoy seguro de que sí, pequeña. Los papás que se van al cielo se convierten en estrellas. Cada vez que veas una estrella brillante, es tu papi cuidándote». «¿Y por qué no regresa?» «Porque su trabajo ahora es muy importante. Tiene que cuidar a todos los niños del mundo desde arriba. Pero tú tienes algo muy especial». «¿Qué?» «Su amor. Eso nunca se va. Siempre está aquí». Mateo señaló el corazón de la niña. «Y aquí», tocó su frente, «en cada recuerdo bonito que tienes de él». Sofía sonrió y se acurrucó contra el brazo de Mateo. Isabela sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Este hombre había logrado en minutos lo que ella no había podido hacer en 2 años: ayudar a su hija a procesar la muerte de su padre. Se quedó observando desde las sombras mientras Mateo cubría a Sofía con su chaqueta de trabajo y se sentaba a vigilar su sueño. Tomó un libro de la mesa y comenzó a leer. Isabela entrecerró los ojos para ver el título: Cardiología Pediátrica Avanzada. Su corazón se saltó un latido. ¿Qué hacía un conserje leyendo medicina especializada? Mateo levantó la vista, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos se encontraron a través del cristal, y por un momento Isabela sintió como si él pudiera ver directamente a través de todas sus defensas, hasta los rincones más vulnerables de su alma. Se acercó lentamente, sin hacer ruido para no despertar a Sofía. «¿Siempre cuidas a las hijas de tus jefes?», preguntó en voz baja. Mateo cerró el libro y se puso de pie con cuidado. «Solo cuando están solas y necesitan que alguien las escuche». Sus palabras fueron como una flecha directa al corazón de Isabela. Se dio cuenta de que su hija había estado sola muchas más veces de las que se permitía reconocer. «¿Qué estabas leyendo?», preguntó señalando el libro. Por primera vez vio un destello de incomodidad en los ojos de Mateo. «Solo algo que encontré por ahí. Me gusta leer». Isabela supo que estaba mintiendo, pero algo en su expresión le dijo que no era una mentira maliciosa. Era el tipo de mentira que la gente cuenta cuando protege algo demasiado doloroso para compartir. Levantó a Sofía en brazos y la niña murmuró medio dormida: «Gracias, Mateo. Mañana quiero que me cuentes del colibrí dorado». «Descansa, princesa», susurró él, acomodando un mechón del cabello de la niña. Mientras esperaban el elevador, Isabela se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado esa noche. Por primera vez en años, no se sentía completamente sola en el mundo, y eso la aterraba más que cualquier junta de negocios. Isabela despertó el sábado con la imagen de Mateo leyendo medicina grabada en su mente. Mientras preparaba el desayuno, observó a Sofía que dibujaba en la mesa de la cocina. «¿Qué estás haciendo, mi amor?» «Es para Mateo». Sofía levantó el dibujo. «Es un colibrí dorado como los que él vio en Colombia». Isabela se acercó a ver el dibujo. Para ser una niña de 6 años, Sofía había capturado sorprendentemente bien los detalles que Mateo le había descrito. «Mateo te ha contado mucho sobre Colombia». «Sí, dice que allá hay flores tan grandes como platos y que llueve todos los días a las 3 de la tarde. ¿Podemos ir algún día, mami?» «Ya veremos, Sophie». El lunes Isabela llegó a la oficina con una decisión tomada. Llamó a Carmen a su oficina. «Quiero que investigues discretamente al conserje nocturno, Mateo Restrepo». Carmen arqueó una ceja. «¿Algún problema con él?» «No, al contrario, solo quiero saber más sobre quién está pasando tiempo con mi hija». «Claro, señora. Le tendré un reporte para mañana». Esa tarde Isabela encontró una excusa para quedarse hasta tarde. Alrededor de las 8, bajó al piso donde usualmente encontraba a Sofía. Los vio sentados en el suelo del área de recepción. Mateo tenía extendido un mapa de Colombia sobre la alfombra, y Sofía señalaba diferentes ciudades, mientras él le contaba historias. «Aquí está Cartagena», decía Mateo, «donde las casas son de colores como el arco iris, y el mar es tan azul que parece un espejo del cielo». «¿Y aquí qué hay?» Sofía señaló una zona montañosa. «Ahí está la ciudad donde nací, Bogotá, la ciudad de la eterna primavera. Está tan alto en las montañas que cuando llueve, las nubes tocan los edificios.
Isabela se acercó sin hacer ruido. Había algo hipnótico en la voz de Mateo, en la forma como convertía la geografía en cuentos de hadas. ¿Extrañas tu país?, preguntó Sofía con esa honestidad brutal de los niños. Mateo se quedó callado por un momento. Sí, pequeña, pero a veces uno tiene que irse de casa para encontrar una nueva familia. ¿Como yo contigo? Como tú conmigo. Mateo le sonrió y le acarició la cabeza. Isabela sintió una punzada de algo que no sabía si era gratitud o celos. Este hombre había llenado un vacío en la vida de su hija que ella ni siquiera sabía que existía. «Buenas noches», dijo haciéndose presente. «Mami». Sofía corrió hacia ella. Mateo me estaba enseñando sobre Colombia. ¿Sabías que allá hay una montaña de sal? ¿En serio? Isabela miró a Mateo, que recogía el mapa con cuidado. La Catedral de Sal de Zipaquirá, explicó él. Es una iglesia construida dentro de una mina de sal. Dicen que cuando uno entra puede pedir cualquier deseo. ¿Y qué desearías tú?, preguntó Sofía. Mateo miró a Isabela por un segundo antes de responder. Que todas las niñas del mundo tengan una mamá que las ame tanto como la tuya te ama a ti. Isabela sintió calor en las mejillas. Había algo en la manera como Mateo la miraba que la hacía sentir vista. Realmente vista, por primera vez en años. Al día siguiente, Carmen le entregó el reporte sobre Mateo. Ciudadano colombiano, 35 años, llegó a México hace 8 meses. Antecedentes penales limpios, referencias laborales excelentes. Vive solo en un apartamento pequeño en la colonia Roma Norte. Paga sus cuentas a tiempo, no tiene deudas significativas. ¿Estudios? Ahí está lo raro, señora. El reporte dice que estudió hasta bachillerato, pero cuando hablé con el supervisor de limpieza, me dijo que Mateo conoce cosas que no aprendió en la escuela. Ayuda a otros empleados con problemas complicados, habla varios idiomas. ¿Qué tipo de problemas? Médicos, principalmente. Cuando la hija del vigilante se lastimó, Mateo le dio primeros auxilios mejor que muchos doctores, pero cuando le preguntaron dónde aprendió, solo dijo que había leído sobre el tema. Isabela se quedó pensativa. Cada día, Mateo se volvía más misterioso. Esa noche decidió quedarse aún más tarde, hasta que solo quedaran ella, Sofía y Mateo en el edificio. Encontró a su hija en la pequeña cocina del piso 15, parada en una silla, mientras Mateo le enseñaba a hacer algo que olía delicioso. «¿Qué están cocinando?» «Arepas», gritó Sofía emocionada. «Mateo dice que en Colombia las comen todos los días». «Son muy fáciles de hacer», Mateo le sonrió. «Solo harina, agua y sal. Pero el secreto está en el amor que uno le pone». Isabela observó cómo él guiaba las pequeñas manos de Sofía para formar las arepas. Había una paciencia infinita en sus gestos, una ternura que la conmovía. «¿Quiere intentarlo?» Mateo le ofreció un poco de masa. «No sé cocinar», admitió Isabela. «Siempre ordenamos comida o Rosa, la empleada, nos prepara algo. Nunca es tarde para aprender». Isabela se acercó, consciente de que Mateo estaba muy cerca mientras le enseñaba a formar la arepa. Sus manos se rozaron brevemente, y ella sintió una corriente eléctrica que hacía años no experimentaba. «Así», murmuró él, «despacio, con cariño». Isabela levantó la vista y se encontró con sus ojos. Por un momento, el mundo se redujo a esos pocos centímetros entre ellos, a la forma como él la miraba como si fuera la mujer más fascinante del mundo. «Ya está». Sofía rompió el hechizo. «Hice mi primera arepa». Cenaron sentados en el suelo de la cocina, como si fueran una familia de picnic. Isabela no recordaba cuándo había sido la última vez que había comido algo tan simple y tan sabroso. «En Colombia», dijo Mateo mientras recogían, «hay un dicho, barriga llena, corazón contento». «¿Y funciona?», preguntó Isabela. «No siempre». Mateo la miró con una sonrisa triste. «A veces el corazón necesita más que comida para estar contento». Esa noche, mientras manejaba a casa con Sofía dormida en el asiento trasero, Isabela no podía dejar de pensar en las palabras de Mateo. ¿Qué necesitaba su corazón para estar contento? La respuesta llegó una semana después, cuando Sofía despertó en medio de la noche gritando. Isabela corrió a su cuarto y la encontró sudando, con lágrimas en los ojos. «¿Qué pasó, mi amor?»
Soñé que papi estaba perdido y no podía encontrarnos, sollozó Sofía. Estaba muy oscuro y él gritaba nuestros nombres. Isabela abrazó a su hija sintiendo su propia angustia reflejada en las palabras de la niña. Ella también había tenido pesadillas similares después de la muerte de Diego. Solo fue un sueño, Sophie. Papi está bien, está cuidándonos desde el cielo. Pero ¿qué tal si se olvida de nosotras? Han pasado muchos días desde que se fue. Isabela sintió que se le partía el corazón. No sabía qué decir, cómo explicarle a una niña de 6 años que la muerte no significa olvido. Al día siguiente, llevó a Sofía a la oficina más temprano de lo usual. Necesitaba hablar con Mateo. Lo encontró en el piso 12, organizando su carrito de limpieza. Cuando vio a Sofía con los ojos hinchados, se acercó inmediatamente. «¿Qué pasó, princesa?». Sofía le contó sobre su pesadilla, y Mateo se arrodilló para quedar a su altura. «¿Sabes qué? Yo también tuve pesadillas así cuando era niño». «¿En serio?». «Sí. Cuando mi abuelo murió, yo pensaba que se iba a olvidar de mí, pero mi mamá me enseñó algo muy importante». Mateo tomó la mano de Sofía y la puso sobre su propio corazón. «¿Sientes eso?». «Sí, tu corazón. ¿Y sabes por qué late? ¿Para que no te mueras?». «También, pero principalmente late para recordar. Cada latido es un recuerdo de todas las personas que amamos. Tu papi vive aquí», señaló el corazón de Sofía, «y aquí», tocó su frente, «y aquí», puso la mano sobre el corazón de Isabela, «en el corazón de tu mami, que lo amó tanto». Isabela sintió lágrimas en sus ojos. Mateo había logrado en minutos lo que ella había intentado por meses, darle a Sofía una forma de entender que el amor no muere con la muerte. «Entonces nunca se va a olvidar de nosotras». «Nunca. Es imposible, porque el amor es más fuerte que todo, incluso más fuerte que la distancia entre el cielo y la tierra». Sofía se lanzó a los brazos de Mateo y lo abrazó con fuerza. Por encima de la cabeza de la niña, Isabela y Mateo se miraron, y ella supo que algo había cambiado para siempre entre ellos. Esa noche, cuando Sofía durmió profundamente por primera vez en semanas, Isabela se dio cuenta de que su corazón había encontrado lo que necesitaba para estar contento, y eso la aterraba más que cualquier junta de directorio. «Mami, ¿podemos invitar a Mateo a mi cumpleaños?», Sofía preguntó mientras desayunaba, con esa naturalidad que solo tienen los niños para las peticiones imposibles. Isabela casi se atraganta con su café. Había planeado una fiesta elegante en su casa de las Lomas, con los hijos de sus socios de negocios y algunos familiares. La idea de mezclar su mundo corporativo con Mateo, la ponía nerviosa. «Sofía, mi amor, va a ser una fiesta muy grande. Mateo probablemente estará trabajando». «Pero es sábado, él no trabaja los sábados». Sofía tenía esa mirada determinada que Isabela conocía muy bien. «Por favor, mami, es mi cumpleaños número 7, es muy importante». Isabela suspiró. No podía negarle nada a su hija en su cumpleaños, especialmente cuando llevaba semanas planeando cada detalle de la fiesta para compensar su ausencia de los últimos meses. «Está bien, pero no sé si él va a querer venir». «Sí va a querer. Le voy a hacer una invitación especial». Esa tarde Sofía trabajó durante horas en una invitación hecha a mano. Dibujó cóndores, colibríes y montañas, y escribió con su letra más cuidadosa: «Para Mateo, mi amigo especial. Por favor, ven a mi fiesta. Te necesito ahí. Con amor, Sofía». Cuando se la entregó a Mateo esa noche, Isabela vio cómo sus ojos se llenaron de una emoción que él trató de esconder. «Es muy hermosa, Sophie, pero no sé si debo ir. Es una fiesta muy elegante y yo...». «No importa», interrumpió Sofía. «Vas a ser mi invitado especial». «¿Verdad, mami?». Isabela asintió, aunque su estómago se anudó pensando en las reacciones de su familia y amigos. El sábado por la mañana, la casa de Isabela se transformó en un país de las maravillas para niños. Había globos dorados y rosados, una mesa de dulces que parecía salida de un cuento de hadas, y entretenimiento contratado que costaba más que el salario mensual de muchas personas. Isabela se puso un vestido azul claro que realzaba sus ojos, y no quiso analizar por qué había elegido precisamente ese, el que Diego siempre decía que era su favorito.
Su hermana Mónica llegó temprano con sus hijos. Se ve espectacular, Isa. Sofía va a estar feliz. Eso espero. Invité a alguien especial. ¿En serio? Mónica arqueó las cejas. ¿Finalmente conociste a alguien? No es lo que piensas. Es el conserje del edificio donde trabajo. Sofía se ha encariñado mucho con él. ¿El conserje? Isabela, ¿estás segura de que es apropiado? Es solo una fiesta de cumpleaños, Mónica. Pero Isabela sabía que no era solo nada. Los últimos días había estado pensando en Mateo más de lo que se atrevía a admitir. En sus sonrisas, en la forma como trataba a Sofía, en cómo la hacía sentir cuando la miraba. Los invitados comenzaron a llegar. Ejecutivos con sus familias perfectas, niños vestidos como pequeños adultos, conversaciones sobre escuelas privadas y vacaciones en Europa. Isabela sonreía y hacía de anfitriona, pero una parte de ella esperaba ansiosamente la llegada de Mateo. A las 4 de la tarde, cuando ya pensaba que no vendría, sonó el timbre. Isabela abrió la puerta y se quedó sin aliento. Mateo estaba ahí, vestido con un traje azul marino que le quedaba perfectamente. Se había cortado el cabello y se veía como alguien que perfectamente podría pertenecer a su mundo. En sus manos tenía un regalo envuelto en papel de periódico, con dibujos hechos a mano. «Buenas tardes, señora Mendoza», dijo con una sonrisa nerviosa. «Espero no llegar tarde». «Para nada. Sofía te está esperando». «Mateo», gritó Sofía corriendo hacia él. Se lanzó a sus brazos como si fuera el regalo más esperado de su cumpleaños. «Feliz cumpleaños, princesa». Mateo la cargó y le dio vueltas. 7 años ya. Estás creciendo muy rápido. Isabela observó las reacciones de sus invitados. Algunos miraban con curiosidad, otros con un desdén apenas disimulado. Pero Rosa, su empleada doméstica, se acercó inmediatamente a Mateo con una sonrisa. «Buenas tardes, joven. ¿Le ofrezco algo de beber?» «Muy amable, señora, con agua está bien». «Nada de eso». Rosa se dirigió a él con el respeto natural que se da entre trabajadores. «Hoy es fiesta. Le traigo un jugo de guayaba que hice especial». Isabela se dio cuenta de algo curioso. Todos los empleados de su casa trataban a Mateo con una deferencia especial, como si reconocieran en él a alguien importante. Luis, el jardinero, se acercó a saludarlo en español, y pronto estaban conversando sobre plantas colombianas como viejos amigos. «¿De dónde conoces a Mateo?», le preguntó Mónica, observando la escena. «Te dije, es el conserje de mi edificio». «No parece un conserje. Mira cómo habla con todo mundo, cómo se comporta. Tiene clase natural». Isabela también lo había notado. Mateo se movía por su casa con elegancia natural. Conversaba con los ejecutivos sobre temas variados, y cuando el hijo de uno de sus socios se lastimó la rodilla, Mateo se acercó inmediatamente con conocimientos de primeros auxilios que impresionaron a todos. «¿Dónde estudiaste medicina?», le preguntó el doctor Herrera, el pediatra de Sofía. «Solo he leído sobre el tema», respondió Mateo evasivamente, pero Isabela notó el destello de dolor en sus ojos. La fiesta continuó, y poco a poco Isabela se relajó. Mateo tenía un don natural para conectar con la gente. Contaba historias que hacían reír a los niños, conversaba sobre negocios con los adultos y ayudaba discretamente cuando algo se necesitaba. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Sofía insistió en que el de Mateo fuera el último. Isabela observó a su hija desenvolver cuidadosamente el papel de periódico. Adentro había una pequeña casa de muñecas hecha completamente a mano. No era sofisticada como los juguetes caros que había recibido, pero cada detalle estaba trabajado con amor. Tenía pequeños muebles tallados en madera, cortinas hechas de tela colorida, y en el jardín pequeños colibríes de papel. «Es perfecta», gritó Sofía. «Tiene colibríes como los de Colombia». «La hice pensando en ti», dijo Mateo, «para que siempre tengas un lugar donde todos los sueños son posibles». Isabela sintió lágrimas en los ojos. Mientras otros invitados habían gastado cientos de pesos en juguetes de marca, Mateo había invertido tiempo, creatividad y amor en crear algo único. Cuando los invitados comenzaron a irse, Isabela se encontró no queriendo que Mateo se fuera también. Sofía se había quedado dormida en el sofá del jardín, agotada por toda la emoción.
¿Te gustaría tomar algo?, le preguntó. ¿Un café? ¿Una copa de vino? Un café estaría bien. Se sentaron en el jardín mientras Sofía dormía cerca. El sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el cielo de naranjas y rosas. Gracias por venir, dijo Isabela. Significó mucho para Sofía. Significó mucho para mí también. Ha sido un día perfecto. ¿En serio? ¿No sientes que no encajas? Mateo la miró con esa intensidad que la hacía sentir vulnerable. Isabela, ¿puedo preguntarte algo personal? Era la primera vez que la llamaba por su nombre, y sonó diferente en su voz, más íntimo. Claro. ¿Tú sientes que encajas en tu propia vida? La pregunta la tomó por sorpresa. Se quedó callada, pensando. No sé qué quieres decir. Veo cómo vives, todo es perfecto, ordenado, exitoso. Pero a veces cuando no crees que nadie te está viendo, tienes esta mirada como si fueras una prisionera en tu propia vida perfecta. Isabela sintió que se le aceleraba el corazón. Nadie, ni siquiera Diego cuando vivía, había sido capaz de verla tan claramente. No es tan simple. Tengo responsabilidades, una empresa que dirigir, una hija que mantener, ¿y tú qué? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo porque te hacía feliz? Isabela se quedó callada. No recordaba. ¿Y tú?, contraatacó. ¿Eres feliz limpiando oficinas cuando es obvio que podrías hacer mucho más? Fue el turno de Mateo de quedarse callado. Una sombra cruzó por su rostro. La felicidad es un lujo que no todos nos podemos permitir, Isabela. ¿Por qué no? Porque a veces cometemos errores tan grandes que no merecemos ser felices. Había tanto dolor en su voz que Isabela sintió el impulso de consolarlo, de preguntarle qué había pasado. Pero antes de que pudiera hacerlo, Sofía se despertó llorando. «Mami, no puedo respirar». Isabela corrió hacia su hija y se alarmó al ver que Sofía estaba pálida y sudando. Su respiración era laboriosa. «¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa?» Isabela entró en pánico. Mateo llegó junto a ella en segundos. Puso su mano en la frente de Sofía, luego le revisó el pulso con movimientos precisos y profesionales. «Está teniendo una reacción alérgica. ¿Ha comido algo nuevo hoy?» «No sé. Había muchas cosas en la fiesta». Mateo levantó a Sofía con cuidado y la llevó adentro, dirigiéndose directamente al baño más cercano. «Necesitamos agua fría y una toalla. ¿Tienes algún antihistamínico para niños?» «¿Cómo sabes?» «Isabela, por favor, el medicamento. Ahora». Su voz tenía una autoridad que ella nunca había escuchado antes. Corrió al botiquín y regresó con el medicamento. Mateo midió la dosis exacta y se la dio a Sofía mientras le ponía compresas frías para bajar la inflamación. «Todo va a estar bien, princesa. Solo respira despacio, conmigo. Inhala, exhala». En 15 minutos, Sofía estaba respirando normalmente otra vez, aunque aún pálida. «Deberíamos llevarla al hospital para asegurarnos», dijo Mateo. En el camino al hospital, Isabela no podía dejar de pensar en cómo Mateo había manejado la situación. No como un conserje que había leído sobre el tema, sino como alguien con experiencia médica real. Cuando el doctor de emergencias confirmó que Sofía estaba bien y solo había tenido una reacción alérgica leve, Isabela se sintió aliviada, pero también más confundida que nunca. «¿Cómo supiste exactamente qué hacer?», le preguntó a Mateo mientras esperaban que dieran de alta a Sofía. Mateo evitó su mirada. «Solo tuve suerte, supongo». Isabela supo que estaba mintiendo, y por primera vez se dio cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre el hombre que se había convertido en parte tan importante de la vida de su hija, y posiblemente de la suya propia. Isabela no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos veía la precisión con la que Mateo había atendido a Sofía, los movimientos seguros de alguien que había hecho eso muchas veces antes. A las 6 de la mañana ya estaba vestida y tomando café cuando Carmen llegó. «Buenos días, señora. ¿Cómo está Sofía?» «Mejor, gracias. Carmen, necesito que hagas algo por mí. Quiero que investigues más profundamente a Mateo Restrepo, su historia médica, sus estudios en Colombia, todo lo que puedas encontrar. ¿Pasó algo en la fiesta? Digamos que estoy empezando a pensar que hay mucho más de él de lo que aparenta». 3 días después,
Carmen entró a su oficina con una carpeta gruesa y expresión preocupada. Señora, encontré algo interesante sobre Mateo Restrepo. Isabela levantó la vista de su computadora. ¿Qué tipo de interesante? Del tipo que explica muchas cosas. Mateo no es solo un conserje, Isabela. Es médico, o era médico. Isabela sintió que se le aceleraba el corazón. ¿Qué quieres decir? Carmen abrió la carpeta y extendió varios documentos. Doctor Mateo Alejandro Restrepo Cadavid. Se graduó con honores de la Universidad Nacional de Colombia, especialidad en cardiología pediátrica. Trabajó 5 años en el Hospital de la Misericordia en Bogotá. Tenía una reputación brillante. Era considerado uno de los mejores cardiólogos pediátricos del país. Isabela tomó los documentos con manos temblorosas. Ahí estaba la foto de Mateo, más joven, vestido con bata blanca, sonriendo con orgullo junto a otros médicos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está aquí trabajando como conserje? Carmen tomó aire profundamente. Ahí es donde la historia se pone triste. Hace 8 meses hubo un escándalo en el hospital donde trabajaba. Un niño de 7 años murió durante una cirugía de rutina. Los medios culparon a Mateo, dijeron que había cometido un error fatal. Isabela sintió náuseas. Pero fue realmente su culpa. Según mis contactos en Colombia, no. Parece que el hospital estaba involucrado en corrupción, usando equipos defectuosos y medicamentos vencidos para robar dinero del sistema de salud. Mateo descubrió la corrupción e iba a denunciarla cuando pasó lo del niño. Lo convirtieron en chivo expiatorio. Dios mío. Perdió su licencia médica, su reputación, todo. Los medios lo destruyeron. Al parecer, después del funeral del niño, simplemente desapareció. Nadie sabía dónde estaba hasta ahora. Isabela se quedó en silencio, procesando la información. Todo encajaba. El conocimiento médico, la tristeza en sus ojos, la forma como se alejaba cuando hablaban de su pasado. ¿Hay algo más? Sí, el niño que murió se llamaba Sebastián Morales. Tenía la misma edad que Sofía. Isabela cerró los ojos. Ahora entendía por qué Mateo trataba a Sofía con tanta ternura desesperada, como si estuviera tratando de salvar algo que había perdido. Esa noche esperó a que todos se fueran del edificio antes de ir a buscar a Mateo. Lo encontró en su piso, limpiando lentamente las ventanas mientras miraba la ciudad. «Necesitamos hablar», dijo Isabela. Mateo se tensó sin voltear. ¿Sobre qué? Sobre el doctor Mateo Alejandro Restrepo Cadavid. El trapo se le cayó de las manos. Se volteó lentamente, y Isabela vio en su rostro una resignación profunda. «¿Cuánto sabes?» «Lo suficiente. ¿Por qué no me dijiste la verdad?» Mateo se sentó pesadamente en una silla. «¿Qué verdad, Isabela? Que era médico, que maté a un niño, que huí de mi país como un cobarde. Tú no mataste a nadie. Fue culpa de la corrupción del hospital. ¿Eso crees?» Mateo la miró con ojos llenos de dolor. «Yo era el cirujano. Mis manos fueron las que no pudieron salvarlo. No importa quién más tenga la culpa. Al final del día, Sebastián Morales murió en mi mesa de operaciones». Isabela se acercó y se sentó frente a él. «¿Por eso viniste a México? ¿Para esconderte?» «Vine para desaparecer, para dejar de ser el doctor que mató a un niño inocente». «Pero no desapareciste. Encontraste a Sofía». Mateo sonrió con tristeza. «Sofía me encontró a mí, y cuando vi esos ojos llenos de vida, no pude evitarlo. Era como si Sebastián me hubiera enviado una segunda oportunidad». «¿Una segunda oportunidad para qué?» «Para proteger a una niña, para no fallar otra vez». Isabela sintió lágrimas en sus ojos. «Mateo, tú no fallaste con Sebastián, y no estás fallando con Sofía. Eres lo mejor que le ha pasado desde que murió su padre». «¿En serio crees eso?» «Lo sé». Se quedaron en silencio un momento. Finalmente, Mateo habló. «Al principio pensé que si podía cuidar a Sofía, si podía asegurarme de que estuviera bien, tal vez podría perdonarme a mí mismo, pero ahora... ¿Ahora qué? Ahora me di cuenta de que no era solo por Sebastián, es por ella, es por ti. Se convirtieron en mi familia sin que me diera cuenta». Isabela sintió que el corazón se le aceleraba. «Mateo, ya sé que es imposible. Una CEO millonaria y un conserje sin futuro. Pero no pude evitar enamorarme de ustedes dos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire.
Isabela sintió como si el mundo hubiera cambiado de eje. ¿Enamorarte? Perdóname, no debí decirlo. Ya sé que solo soy el conserje que cuida a tu hija mientras tú trabajas. Isabela se puso de pie abruptamente. ¿Crees que eso es lo que eres para mí? No es así. Mateo, yo... Isabela se detuvo. Las palabras que quería decir la aterraban tanto como lo que sentía. Tengo que pensarlo. Esto es muy complicado. Vio el dolor en los ojos de Mateo, pero él asintió. Lo entiendo. Los siguientes días fueron un tormento para Isabela. Su familia y amigos, que habían escuchado rumores sobre algo entre ella y el conserje, empezaron a presionar. Isabela, por favor dime que no estás considerando algo serio con ese hombre, le dijo su madre durante el almuerzo. Piensa en tu posición social, en tu empresa, en Sofía. ¿Qué tiene que ver Sofía con esto? Una niña necesita estabilidad, no a un hombre que llegó de la nada. ¿Qué sabes realmente de él? ¿Cómo puedes confiar en alguien así? Confío en él más que en muchas personas de nuestro círculo social. Eso es exactamente lo que me preocupa. Estás perdiendo el juicio. Mónica fue más directa. Isa, sé realista. ¿Qué futuro puede ofrecerte un conserje? Ya tienes todo. Dinero, posición, respeto. ¿Vale la pena arriesgar eso por... ¿qué? Por un romance. Pero era Sofía quien más la confundía. La niña había notado que algo había cambiado. Mami, ¿por qué Mateo está triste? ¿Hice algo malo? No, mi amor, no hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué ya no viene a vernos como antes? Isabela no sabía qué responder. Desde su conversación, Mateo mantenía distancia profesional. Era cordial pero frío, y Isabela podía ver cómo eso afectaba a Sofía. Una noche, su hija no pudo más. «Quiero que Mateo sea mi papá», gritó durante una rabieta. «Él me quiere más que todos ustedes». «Sofía, no digas eso». «Es verdad. Ustedes solo hablan de dinero y de qué va a pensar la gente. Mateo me habla de cosas importantes, como las estrellas y los sueños, y por qué es importante ser buena persona». Isabela se quedó helada. Su hija de 7 años había articulado exactamente lo que ella había estado sintiendo. Al día siguiente, llegó a la oficina decidida a hablar con Mateo, pero Carmen la interceptó con noticias devastadoras. «Señora, Mateo presentó su renuncia esta mañana. Su último día es mañana». «¿Qué? ¿Por qué?» Carmen le entregó una carta. «Estimada señora Mendoza, he decidido regresar a Colombia para intentar reconstruir mi vida y mi carrera. Entiendo que mi presencia aquí ha causado complicaciones que usted no necesita. Quiero que sepa que conocer a Sofía ha sido el mayor regalo de mi vida. Ella me recordó que aún existe bondad en el mundo y que vale la pena luchar por las cosas que amamos. Cuide mucho a esa niña extraordinaria, y cuídese usted también. Con todo mi respeto y cariño, Mateo». Isabela sintió que se le rompía el corazón. Corrió hacia los elevadores, pero la recepcionista la detuvo. «Señora Mendoza, el señor Restrepo ya se fue. Dijo que no podía despedirse porque sería muy difícil». Esa noche, Isabela tuvo que enfrentar a una Sofía destrozada. «¿Se fue para siempre?», preguntó la niña con lágrimas en los ojos. «No lo sé, mi amor. ¿Por qué se fue? ¿Ya no nos quiere?». Isabela abrazó a su hija, sintiendo su propio corazón roto. «Creo que se fue precisamente porque nos quiere mucho». Y en ese momento, Isabela se dio cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Había dejado que el miedo y las opiniones de otros la alejaran del hombre que había devuelto la luz a su vida y a la de su hija. Pero tal vez ya era demasiado tarde. Isabela pasó los siguientes días en una espiral de tristeza y culpa. Sofía se negaba a comer, lloraba por las noches preguntando por papá Mateo, y su rendimiento en la escuela se desplomó. Isabela se dio cuenta de que no era solo su propio corazón el que estaba roto, había roto también el de su hija. «Necesito encontrarlo», le dijo a Carmen una mañana. «Necesito toda la información que puedas conseguir sobre vuelos a Colombia. ¿Dónde podría estar?» «Señora, ya intenté rastrearlo. No hay registro de que haya tomado ningún vuelo a Bogotá». Isabela frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Revisé todas las aerolíneas. Mateo Restrepo no ha salido del país». El corazón de Isabela se aceleró. «Entonces, ¿dónde está?» Carmen sonrió ligeramente.
Ahí es donde se pone interesante. Hice algunas llamadas, y resulta que alguien con su nombre se inscribió en un programa acelerado de revalidación médica en el Hospital General. Revalidación médica. Para médicos extranjeros que quieren ejercer en México. Es un programa intensivo de 6 meses. Muy caro, muy demandante. Isabela sintió una mezcla de esperanza y admiración. ¿Dónde está viviendo? En un apartamento diminuto cerca del hospital. Trabaja de noche en otro edificio para pagar el programa y sus gastos. ¿Cómo sabes todo esto? Carmen sonrió más ampliamente. Porque Rosa, su empleada doméstica, tiene una prima que trabaja en el hospital. Pequeño mundo, ¿verdad? Isabela se puso de pie inmediatamente. Cancela todas mis citas de hoy. ¿Va a buscarlo? Voy a traer a casa al hombre que mi hija y yo amamos. Llegó al Hospital General a las 2 de la tarde, preguntando por el programa de revalidación médica. La enfermera de información la dirigió al área de pediatría, donde los estudiantes del programa hacían sus prácticas. Isabela subió al 5º piso con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que todos podrían escucharlo. Siguió los pasillos hasta llegar a la sala de recuperación pediátrica. A través de la ventana de vidrio, lo vio. Mateo estaba sentado junto a la cama de un niño de unos 5 años, leyéndole un cuento. El niño tenía vendajes en el pecho, evidentemente después de una cirugía cardíaca, pero sonreía mientras escuchaba la historia. Isabela observó la escena, sintiendo cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Mateo no había dejado de ser médico en su corazón. Estaba donde siempre debió estar, sanando niños, devolviendo esperanza a familias. Y entonces el pequeño colibrí voló tan alto que tocó las nubes, escuchó decir a Mateo, y cuando regresó a casa, su familia lo estaba esperando con los brazos abiertos. ¿Mi familia me va a estar esperando cuando salga del hospital?, preguntó el niño. Por supuesto. Las familias que se aman siempre se encuentran sin importar qué tan lejos estén. Isabela no pudo esperar más. Entró a la habitación. ¿Incluye eso a las familias que uno encuentra por casualidad? Mateo se volteó sorprendido. Sus ojos se llenaron de una mezcla de alegría y dolor. Isabela, ¿qué haces aquí? Vine a buscarte. A buscarte a ti y a buscarnos a nosotros. El niño los miraba con curiosidad. ¿Es tu novia, doctor Mateo? Mateo se sonrojó. Es complicado, Andrés. No, dijo Isabela acercándose. No es complicado para nada. Soy la mujer que lo ama y que fue muy tonta al dejarlo ir. Mateo se puso de pie lentamente. Isabela, no puedes decir esas cosas aquí. ¿Por qué no? Porque estás en un hospital. Porque estás haciendo lo que naciste para hacer. Porque estás salvando vidas otra vez. Porque no he terminado el programa. Porque aún no tengo mi licencia mexicana. Porque sigo siendo el hombre que... Eres el hombre que salvó a mi hija de una reacción alérgica. Eres el hombre que le enseñó que su papá vive en su corazón. Eres el hombre que me mostró que el amor puede llegar cuando menos lo esperas. Andrés aplaudió desde su cama. Me gusta esta historia. ¿Se van a casar como en los cuentos? Isabela y Mateo se miraron y por primera vez en días ambos sonrieron. Primero, dijo Isabela, tengo que disculparme. Dejé que el miedo y la opinión de otros fuera más fuerte que lo que siento por ti. Isabela, no, déjame terminar. Investigué toda tu historia médica. Sé de Sebastián, sé de la corrupción en el hospital, sé que no fue tu culpa. Pero sobre todo, sé que eres el hombre más noble y valiente que he conocido. Mateo tenía lágrimas en los ojos. ¿Y qué hay de tu familia? ¿Tu posición social? ¿Qué va a decir la gente? Que la CEO de Mendoza Tech se enamoró del mejor cardiólogo pediátrico de México. Que mi hija va a tener el papá que siempre soñó. Que a veces el amor llega de formas inesperadas, pero cuando es real, vale la pena luchar por él. ¿Y Sofía? ¿Cómo está? Destrozada. No come, no sonríe, pregunta por ti todos los días. Te extraña tanto como yo. Mateo se acercó y tomó las manos de Isabela. ¿Estás segura? Porque si hago esto, si acepto lo que me estás ofreciendo, no voy a poder dejarte ir nunca más. No quiero que me dejes ir. Quiero que vengas a casa. Quiero que seamos una familia real. Se besaron por primera vez ahí, en esa habitación de hospital, con un niño aplaudiendo de fondo y el sonido de máquinas médicas
que mantenían vivos los sueños y las esperanzas. Cuando se separaron, Mateo susurró: ¿Sabes qué significa esto? ¿Qué? Que Sofía va a tener dos padres que la aman, uno en el cielo y otro aquí en la tierra, y que yo voy a tener al compañero que pensé que nunca encontraría. 6 meses después, Mateo se graduó del programa de revalidación con las mejores calificaciones de su generación. El Hospital Infantil de México le ofreció inmediatamente una posición como jefe de cardiología pediátrica. Isabela reorganizó su empresa para tener horarios más flexibles y estar más presente en la vida de Sofía. Descubrió que podía ser una CEO exitosa y una madre dedicada al mismo tiempo. La boda fue en el jardín de su casa, una ceremonia íntima con familia y amigos cercanos. Sofía fue la madrina, vestida con un traje amarillo que hacía juego con los colores de Colombia. ¿Prometes amar a mi mami para siempre?, le preguntó Sofía a Mateo durante la ceremonia. Prometo amarla a ella y a ti para siempre, respondió Mateo. ¿Y prometes no irte nunca más? Prometo que siempre vamos a estar juntos, como una familia de verdad. Sofía sonrió y declaró oficialmente: Entonces ahora eres mi papá del corazón. No hubo ojo seco en la ceremonia. La historia terminó como había comenzado, en un pasillo, pero esta vez era el pasillo de su nueva casa, donde Isabela encontró a Mateo y Sofía sentados en el suelo, haciendo aviones de papel y planeando un viaje a Colombia para que Sofía conociera las raíces de su nueva familia. ¿En qué piensan?, preguntó Isabela sentándose junto a ellos. En lo afortunados que somos, dijo Mateo rodeándolas con sus brazos. En que a veces las mejores cosas llegan cuando menos las esperas. Y en que las familias se pueden hacer de muchas maneras, agregó Sofía. ¿Verdad, papá? Mateo la miró con ojos llenos de amor. Verdad, princesa, absolutamente verdad. Isabela los observó, finalmente completa. Habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Habían encontrado el amor verdadero, el que sana heridas, construye puentes y convierte a 3 corazones solitarios en una familia inquebrantable. Hospital Infantil de México. Sala de conferencias principal. Dr. Mateo Restrepo ajustó su corbata azul mientras revisaba sus notas una última vez. En unos minutos presentaría los resultados de su investigación sobre cardiopatías congénitas en niños latinoamericanos ante el Congreso Internacional de Cardiología Pediátrica. Era el momento más importante de su carrera médica reconstruida. Nervioso, Isabela apareció a su lado, elegante en un traje gris que complementaba perfectamente su nueva posición como directora de responsabilidad social corporativa de Mendoza Tech. Un poco, admitió Mateo tomando su mano. Es extraño estar aquí después de todo lo que pasó. Estás exactamente donde siempre debiste estar. Isabela le dio un beso en la mejilla, salvando vidas y cambiando el mundo. La puerta se abrió y Sofía entró corriendo, ahora una niña de 12 años con la confianza de alguien que se sabe profundamente amada. ¡Papá!, gritó lanzándose a sus brazos. Acabo de ver tu foto en el periódico. Sales en primera plana. Mateo la cargó sorprendido por lo mucho que había crecido. ¿En serio? Isabela sacó su teléfono y le mostró la portada digital del periódico. Dr. Restrepo, de refugiado a revolucionario. El médico colombiano que está transformando la cardiología pediátrica en México. Mira lo que dice aquí. Sofía leyó dramáticamente. El doctor Mateo Restrepo, quien llegó a México hace 5 años en circunstancias difíciles, ha desarrollado un protocolo que ha reducido la mortalidad infantil por cardiopatías en un 40%. Su trabajo no solo está salvando vidas, sino creando un nuevo estándar de atención médica. Mateo sintió lágrimas en los ojos. 5 años atrás, pensaba que su carrera había terminado para siempre. Ahora estaba a punto de presentar un trabajo que podría cambiar la vida de miles de niños. «Hay algo más», dijo Isabela con una sonrisa misteriosa. «Llegó una carta para ti esta mañana. Le entregó un sobre con matasellos de Colombia». Mateo lo abrió con manos temblorosas y leyó en voz alta. «Doctor Restrepo, soy la madre de Sebastián Morales. Sé que han pasado años desde que perdimos a nuestro hijo.
y sé que usted ha sufrido tanto como nosotros por lo que pasó. Quiero que sepa que mi esposo y yo nunca lo culpamos a usted. Sabíamos que el hospital estaba robando, que los equipos no funcionaban bien. Usted hizo todo lo que pudo para salvar a nuestro Sebastián. Hemos seguido su trabajo en México. Ver cómo ha convertido su dolor en esperanza para otros niños nos ha dado mucha paz. Sebastián estaría orgulloso de saber que su muerte no fue en vano, que llevó a usted a salvar a tantos otros niños. Queremos que sepa que lo perdonamos completamente, aunque no había nada que perdonar, y esperamos que usted también se perdone a sí mismo. Con cariño y respeto, familia Morales. Mateo no pudo terminar de leer. Isabela y Sofía lo abrazaron mientras él lloraba lágrimas de liberación que había necesitado derramar durante 5 años. «Ya está, papá», susurró Sofía. «Ya puedes dejar ir la tristeza». 1 hora después, Mateo subió al pódium ante 500 médicos de todo el mundo. Comenzó su presentación, pero después de unos minutos se detuvo. «Antes de continuar con los datos médicos, quiero contarles una historia personal», dijo. «Hace 5 años, yo era un médico roto. Había perdido a un paciente, había perdido mi carrera, había perdido la fe en mí mismo. Llegué a México pensando que mi vida había terminado. El auditorio estaba completamente silencioso. Pero en el lugar más inesperado, trabajando como conserje en un edificio de oficinas, encontré a una niña de 6 años que me enseñó que las segundas oportunidades existen. Encontré a una mujer que me mostró que el amor puede sanarlo todo. Y encontré una nueva familia que me ayudó a recordar por qué me convertí en médico». Mateo buscó en el público y encontró a Isabela y Sofía en primera fila. «Esta investigación no es solo mía, es de cada familia que me confió la vida de su hijo. Es de mi esposa, que reorganizó su empresa para crear un programa de apoyo a familias de bajos recursos con niños cardíacos. Es de mi hija, que me recuerda todos los días que los milagros son posibles». La ovación fue inmediata y prolongada. Cuando terminó la presentación, decenas de médicos se acercaron a felicitarlo y a preguntarle sobre colaboraciones internacionales. «¿Cómo se siente ser famoso otra vez?», le preguntó Isabela mientras salían del hospital. «Se siente bien ser famoso por las razones correctas», Mateo sonrió. «Pero lo que realmente me hace feliz es ir a casa con ustedes dos». «Hablando de casa», Sofía saltó emocionada. «¿Ya podemos decirle a papá la sorpresa?». Isabela y Sofía intercambiaron miradas cómplices. «¿Qué sorpresa?». Isabela tomó su mano y la puso sobre su vientre. «La sorpresa de que nuestra familia va a crecer». Mateo se quedó inmóvil por un segundo, procesando las palabras. ¿Estás embarazada?» «De 3 meses». Isabela sonrió. «Vas a ser padre otra vez». Mateo las abrazó a ambas ahí mismo en la calle, sin importarle quién los viera. «¿Cómo sabías antes que yo?», le preguntó a Sofía. «Porque mami tenía la misma cara que tenía cuando estaba embarazada de mi primo el año pasado. Además, ha estado comiendo pepinillos con helado». Mateo se rió, sintiéndose más completo de lo que jamás pensó posible. 6 meses después, en el mismo hospital donde Mateo había reconstruido su carrera, nació Diego Alejandro Restrepo Mendoza. Sofía insistió en que el bebé llevara el nombre de su primer papá. «Para que sepa que tiene 2 papás que lo aman», explicó con la sabiduría de sus 12 años. «Uno que lo cuida desde el cielo y otro que lo va a cuidar aquí en la tierra». La primera vez que Mateo cargó a su hijo, sintió una paz completa. Ya no era el doctor que había perdido a un paciente. Era el hombre que había encontrado su camino de regreso a casa, que había aprendido que el amor puede transformar hasta la más profunda tragedia en la más hermosa esperanza. 2 años después, Bogotá, Colombia. La familia Restrepo Mendoza caminaba por las calles de la Candelaria, el barrio histórico de Bogotá. Era su primer viaje a Colombia como familia, y Mateo había querido mostrarles a su esposa e hijos de dónde venía. «Papá, mira». Sofía, ahora de 14 años, señaló hacia una iglesia colonial. «Es igual a la que me dibujaste». Diego, de 2 años, dormía en los brazos de Isabela mientras ella admiraba la arquitectura y los colores vibrantes de las casas. «Es hermoso, Mateo. Entiendo por qué extrañabas tanto este lugar».
Mateo los guió hasta una pequeña plaza donde había un puesto de arepas. Aquí es donde mi abuela me enseñó a hacer arepas por primera vez, les contó. Ella decía que cocinar era un acto de amor, como cuando tú nos enseñaste a Sofía y a mí. Isabela sonrió. Exacto. Compraron arepas para todos y se sentaron en una banca de la plaza. Diego despertó y comenzó a balbucear en español y inglés, haciendo reír a los transeúntes. ¿Sabes qué?, dijo Sofía de repente. Creo que esta es la historia más bonita del mundo. ¿Cuál historia? La nuestra. La de cómo papá llegó a cuidar un edificio y terminó cuidando nuestros corazones. Isabela tomó la mano de Mateo. ¿Te arrepientes de algo? Mateo miró a su familia, su esposa brillante y amorosa, su hija adolescente que se había convertido en una joven sabia y compasiva, su hijo pequeño que llevaba en su sonrisa la promesa de un futuro lleno de posibilidades. De nada, respondió, ni siquiera de las partes difíciles, porque sin ellas nunca habría llegado hasta ustedes. En ese momento, un colibrí dorado se posó en el respaldo de su banca. Sofía aplaudió suavemente. «Es como los de tus historias, papá». «Sí», Mateo sonrió, recordando todas las noches que había pasado contándole a Sofía sobre los colibríes de Colombia. «En mi país decimos que cuando ves un colibrí significa que algo mágico está por pasar». «¿Qué crees que va a pasar?», preguntó Isabela. Mateo los miró a todos, sintiendo una gratitud tan profunda que casi lo abrumaba. «Creo que ya pasó. Creo que la magia fue encontrarnos. Creo que la magia es esto. Una familia que se formó en los pasillos de un edificio de oficinas, que creció en las salas de un hospital y que ahora está aquí, en mi país natal, siendo exactamente lo que siempre soñé, pero nunca pensé que merecía». El colibrí voló hacia el cielo azul de Bogotá, y Mateo supo que en algún lugar Sebastián Morales estaba sonriendo, sabiendo que su partida había llevado a este doctor a encontrar no solo su redención, sino su hogar.